Es jueves, hora de abrir la galería. Exponemos lo mejor de las voces, la música, entrevistas y más. Bienvenidos a La Galería. Amigos, amigas de La Galería, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio de entrevistas, de conversaciones entre amigos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Volvemos al tema de la educación, pero esta vez tenemos a un nuevo amigo, pero antes de presentarlo, quiero darle la bienvenida a la Vane Vinuesa. Hola Lu, hola Diego, hola a todos. Sí, tenemos un tema súper interesante hoy también, como los de todas las semanas, súper interesantes para nosotras. Les hablo un poquito del Diego. Él es Diego Oscullo, es educomunicador, arte y cultura por la Universidad Central del Ecuador. Es profesor de lengua y literatura para bachillerato y actualmente trabaja en el Colegio Simón Bolívar, que es un colegio que todos conocemos, tradicional de Quito. Está estudiando una especialidad en lectura, escritura y educación en la Flaxo de Argentina y tiene una experiencia de 4 años en docencia en diferentes colegios. Entonces le damos la bienvenida al Diego. Hola Diego, bienvenido a este espacio. Hola Vane, hola Lu, ¿cómo están? Hola a todos. Me siento nervioso. No estés nervioso. Tú tranquilo, nosotros no nerviosas. mordemos. Somos las mismas de la facu, así que no mordemos. Está bien. Cuéntanos, Diego, ¿cómo has estado? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Cuáles son tus actividades en el tema de la docencia? Actualmente, como dijo Vane, estoy trabajando en el Simón Bolívar. Ya había trabajado en otros colegios de igual públicos del centro de Quito. Entonces, ahorita, como estamos en teletrabajo, este trabajo me ha puesto también más tranquilo en la casa para poder pasar un poquito más distraído también y descansando más. Entonces, como ya estamos también terminando el año, se ha vuelto también un poco eh, estresante por los trabajos atrasados que llegan, de los chicos que ya tienen que acabar el año. Entonces, calificar eso, a veces no dormir tanto, pero ya feliz porque se termina el año. Actualmente, ¿qué me encuentro haciendo? Leyendo bastante como para poder seguir con mis clases, porque me cogió de nuevo volver a estudiar, que no había como eh, hecho deberes como ya para poder presentarlo, sino que otra vez volvió a hacer algo extraño, volver a hacer deberes, volver a leer para las clases y presentar más que nada estos trabajos y no saber si están bien, pero espero que me vaya bien. Te tocó el otro lado de la moneda ahorita. Estás entre los Ahorita dos. sí, estoy de profe que pone ceros y al que le ponen ceros. ¿Qué tal eres como profe? ¿Eres el profe bacán? O sea, ¿cómo te consideras tú? ¿El profe bacán o el profe súper estricto? Así que ponen 1000 ceros y no leen. Chuta, no sé, mis estudiantes me han dicho que parezco un profe chévere al principio, pero al final del año termina un montón en supletorios y ya no soy tan chévere. Este fue como una cosa que me cogió así como raro, porque me decían los profes que nunca habían visto que se queden a supletorios en lenguaje. Era como, perdón. Ajá, pero creo que me considero un profe chévere, de los que ayudan a veces, no sé. Con los que puedes conversar, esos son los profes Eso, ajá. chéveres. Ujú. Creo que muchos de mis estudiantes han logrado como ver también en mí esa persona como, con la que pueden hablar. Y, y también fue como para mí bonito eso porque pude también conocerles bastante a mis estudiantes, más que como estudiantes, como los chicos que también tienen un montón de problemas y necesitan como desahogarse también. Y creo que eso también es lo importante, ¿no? Y también creo que va ligado al tema que vamos a conversar hoy y es el tema de la lectura. Como la Vane le decía a Diego,
todos hemos pasado por esa etapa de estudiantes y ahora a Diego le tocó la etapa de enseñar, de ser maestro, que ya requiere también un poco más de responsabilidad. Pero en cuanto al tema de la lectura, Diego, cuéntanos un poco, haznos como que un breve resumen de lo que de lo que era la lectura antes y cuál es esa propuesta que también tú vienes a compartirnos el día de hoy. Ya, bueno, en cuanto a la parte de lectura, fue un proceso bastante difícil hasta para mí, porque yo no vengo de una familia de lectores, ¿no? Entonces, claro, mi mamá tenía libros, pero tenía libros de magia y cosas así, entonces era como también bonito ver la emoción de ella con los libros que le gustaban a ella. Entonces yo a veces cuando quería leer algo, leía las cosas también de mi mamá. Entonces, cuando yo ingreso a la universidad, tenía quizá un conocimiento bastante bajo en cuanto a lectura, y me di cuenta recién en la universidad, porque conocí a mis compañeros, tuve muchos amigos también que habían leído bastante, y se les veía también hasta la emoción con la que leían y hablaban de sus autores, de sus libros, y yo era como, ¿quién es Kafka? No mentir. Pero era eso, como más que emocionarme por lo que han leído, me emocionaba por cómo ellos lo contaban, lo que han leído, cómo se sentían a partir de lo que leían. Entonces, al recordar un poco eso, fui como tratando de implementar ciertas técnicas y métodos a mis estudiantes, porque yo empecé en un colegio donde no leen casi nada, y si leen lo hacen muchos en los colegios por obligación, para no sacarse el cero, y también por castigos. Entonces, como el profe también tiene como, no le echo la culpa mucho a los profes, porque también vienen de ese sistema donde la lectura se volvió una obligación y un castigo, y no más bien leer por deseo, leer por conocimiento, leer hasta por vagancia, ¿no? Eh, entonces, como yo me encontré en ese colegio con los chicos que no leían mucho, entonces fui como también mostrar un poco eh, cómo me hace sentir a mí los libros que yo he leído. Entonces, no contarles tanto como de los textos, así como la parte del conocimiento, del contenido del libro, sino más bien contarles mis experiencias. Así como empecé en los colegios, contando mis experiencias de lecturas que tuve, por qué tuve libros favoritos, por qué otros no me gustaron para nada, y también como pensando en que no les voy a mandar nada a leer por obligación. Entonces fue súper difícil porque tenía que evaluar las lecturas, pero era como tratar de que no lo sientan obligado. Entonces la forma de evaluarles a los chicos las lecturas era no ponerles ceros, sino premiarles a los que sí leían. Entonces ya no leía, digamos, a alguien y él tampoco hacía ganar el 0,1 o el 2 o nada, simplemente no tenía una calificación que tampoco le iba a afectar en nada, pero a los que sí estaban leyendo, al final hasta podían como sumar muchos puntos y ya no hacer deberes. Creo que todo dice que sí eres el profe bacán. O sea, Sí, que lo que intentaste hacer, entonces, de lo que entiendo es hacer, o sea, transmitir lo que te pasó a ti también, ¿no? Porque dices que como que llegaste a la facu y la gente te contaba sus experiencias, que creo que es lo que a muchos nos pasó. Entonces, tú transmitir lo mismo a tus estudiantes. Lo que yo te quería preguntar es, ¿por qué crees que hubo esa diferencia de que tú llegaste a la facu, digamos, y no habías leído muchísimo y otros sí? O sea, ¿por qué algunos sí tienen como ese proceso lector desde muy jóvenes y otros empiezan después por las experiencias de los demás? Yo creo que quizá algunos tuvieron como también esa oportunidad de encontrarse con profes en el colegio que sí les transmitían esas experiencias lectoras y esa emoción también por leer cualquier libro, ¿no? Entonces tuvieron como quizá otros espacios. También conocí a gente que vino como de familias lectoras. Entonces también eso como el que tengan un papá o una mamá o alguien dentro de la casa que les preste un libro o que también les comparta historias, no solo, digamos, leyéndoles, sino también contando las historias, también es parte de ese proceso lector. Entonces, no es como solo el leer un libro que nos transmite, nos da como una idea
de que solo eso es lectura, sino que también podemos entender como la lectura como esa transmisión oral de historias. Entonces, muchos también que yo fui conociendo vienen, digamos, de familias lectoras, otros de que bien igual tuvieron como profes que les vincularon mucho a a textos y a historias también. Entonces, hay como al menos en la central me di cuenta que había como de todos los tipos de espacios que se conoció ahí a la gente. Eso me di cuenta en la facultad. Yo también tuve un profe en el colegio que no sabía mucho, no sabía como que bestia, no era una lumbrera de profesor, pero era muy, muy, muy bueno enseñando. Y lo que leía él me daba para leer a mí, también nos daba para leer a los otros estudiantes, a mis compañeros, pero me gustaba mucho cómo él contaba el libro que nos iba a dar para leer. Entonces, yo volví a leer mi primer libro que leí por gusto, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. No es un gran libro, pero ese tiempo me encantó porque era como el profe me pasó esa emoción con la que él contó ese libro, que dije, yo quiero encontrar esa emoción que el profe habla. Entonces, esa misma emoción que encontré en mi profe, encontré en mis compañeros también, en algunos compañeros y profesores también de la universidad, pero creo que es eso, que vienen como de diferentes espacios, tanto de familias lectoras o de otros tipos de profesores también, que les permitió como tener un poco más quizá de conocimiento sobre textos, sobre autores, sobre estas experiencias. Es importante lo que nos mencionas, Diego, y yo recuerdo ahora que mencionabas lo que nos enseñan y lo que no nos enseñan en el colegio. Por ejemplo, yo tuve un profesor de literatura que él sí inculcó en nosotros el tema de la lectura. Entonces nos daba como que las pautas de cómo leer el libro que él nos mandaba a leer y toda la cuestión. Pero se me vino una pregunta y quiero consultártela y es, ¿influye tal vez el tema de la educación fiscal y la educación privada para lo que te pasó a ti? Por ejemplo, de que hay profesores que acá te hacen leer más o profesores que acá te hacen leer menos. Yo más bien creo que hay un problema dentro del sistema educativo. Yo creo que ahí radica bastante el conflicto sobre que la lectura se ve como una obligación. No he estado como trabajando en colegios particulares, pero sí se ve una diferencia en cuanto al estudiante del colegio público y al estudiante del colegio particular. Y se ve también que, digamos, lee mucho más el del colegio particular que el del colegio público. Pero eso lo pensaba, digamos, como a veces, y luego conocí a otros amigos y también estudiantes que conocí de colegios públicos que también leían bastante. Entonces, yo creo que más que como esta división entre lo particular y lo público, que tienen muchas más posibilidades, puede ser. Y también que los que están en colegios particulares vienen también de otro tipo de familias que posiblemente tengan muchas más oportunidades para poder dar, digamos, ciertos gustos también a sus hijos. Yo, como conocí en los colegios públicos, actualmente, claro, las realidades de cada estudiante son muy conflictivas algunas, otras no tanto, pero son diferentes espacios. Entonces, yo conocí como una de las estudiantes con la que más me llevo hasta el día de hoy, que ya se graduó también en el 10 de agosto. Ella, por ejemplo, como no tiene dinero para poder comprarse libros y le gustaba mucho leer, yo le regalé mis libros, algunos libros que yo no leí. Cuando igual me encontraba con ella, entramos a una librería y le compré un libro, porque veo que además de que existe este gusto por leer, no todos tienen como las mismas realidades, no tienen como para poder comprarse un libro. Entonces, el del colegio particular tiene un poco más. Entonces, sí puede como acceder, digamos, a este otro tipo de textos para poder darse un gusto y no decir entre ahora en qué me gasto, entre el pasaje o el libro. No, creo que el pasaje es más importante ahí. Pero en cambio yo creo ahí sí que quizá los intereses son distintos también en los Sí, los colegios intereses. particulares como, no sé, es un contexto distinto y justo a eso quería ir. Aquí es súper importante el contexto en el que se desenvuelve el lector, ¿cierto? O sea, yo creo que no solo es
el hecho de leer el libro, sino también qué está pasando, digamos, en tu vida, con tu familia. No sé, ahora, por ejemplo, con el contexto del COVID, seguramente muchos tuvieron situaciones súper difíciles en las que quizá leer fue una salida o leer se volvió en algo que no querían hacerlo. ¿Cómo Claro, hubo como percibiste eso? muchos, bueno, los contextos cambiaron bastante en todas las personas. Yo creo que a mí, en caso personal, yo leí mucho más porque era un descanso también para mí, era un descanso para quizá quitarme un poco las cosas que estaban pasando alrededor de la pandemia, de la corrupción del país. Entonces, todo eso eh, me agotaba bastante y la lectura fue como un escape. Pero la otra parte, digamos, de mis estudiantes que vivieron también otras cosas, eh, la lectura no era totalmente una opción, porque las prioridades eran otras. Muchos no entraban totalmente a las clases, sino que era a la semana quizá entraban 3 días, ¿sí? Entonces, el exigirles que, digamos, que lean o que, digamos, que tengan como este gusto por leer, por una cuestión, digamos, de ocio o por gusto, no se daba mucho, porque eh, había otras prioridades, había como otras cosas por las que preocuparse, quizá falta de trabajo también, falta de dinero en algunas casas, y esto ya era como primero una distracción, bueno, que se agobiaba mucho la cabeza de la gente y eso no permite que nos podamos concentrar para poder leer. Entonces yo también muchas veces he dejado de leer porque simplemente hay muchas preocupaciones también. Entonces, es muy, muy difícil el entender, digamos, los contextos de las personas y, y claro, y juzgar desde ahí. O sea, nosotros hablamos nosotros desde puntos de referencia siempre y a veces sin considerar cuál es la realidad de la otra persona. Y también por eso es como tratar de que las lecturas en general sean individuales, que cada quien lo haga a su ritmo, lo haga en su proceso, lo haga cuando realmente crea que necesita leer y no que se sienta obligado por hacerlo. Es muy interesante lo que mencionas, Diego, y cuando dices hay que conocer las realidades de los estudiantes, en este caso, saber qué posibilidades tienen de adquirir ese libro o qué formas hay para ayudarles a que puedan o se les puede inculcar el tema de la lectura. Pienso en que antes la lectura o el conocimiento también se volvió como un saber dominante en tu calidad de maestro, en tu trabajo diario, ¿crees que la lectura sigue siendo un saber dominante y el acceso a la información también a veces está como un poco vetado? Sí, yo pienso que sí es que la lectura y el conocimiento todavía sigue siendo como, tienen una posición de poder ahí, porque no todos pueden acceder a las mismas cosas que otros. Entonces, la lectura, por más que queramos que todos lo hagan, muchas veces se vuelve, digamos, como se veta, como tú dices, porque no todos logran acceder a como realmente lo quisieran. Sí, entonces simplemente el tratar como de entender estas realidades es como muy, muy complejo porque primero vemos que a pesar de que exista, digamos, este interés por leer y por obtener más conocimiento o por cualquier razón que quieran leer, no todos tienen como el mismo acceso a estas cosas, ya sean por medio de comprar libros o en el internet mismo, porque vemos también que no todos tienen, digamos, el internet en las casas. Y esto ha sido como una de las razones también por las que la gente ha dejado de estudiar o ha dejado de leer también, porque no, bueno, pues se ve, más bien antes que llegue la pandemia, no se veía cuál era el nivel de acceso a Internet que
visibilizó la pandemia y vimos que había un montón de gente que no tiene acceso a Internet. Entonces, esto también es como una de las razones por la que todavía la educación no es un derecho como debería ser. Entre Amigos, el espacio exclusivo para conectarte con aquellos temas de tu interés. Porque una charla entre amigos es mejor. Te quería preguntar, por ejemplo, no sé cómo será ahora, no sé cómo está ahora el sistema educativo con respecto precisamente a literatura, pero por ejemplo, cuando yo estaba en el cole, teníamos el libro que mandaba el ministerio, ¿no? Y había que cumplir con algo, por ejemplo, había un cuestionario del Guasipungo, después del resumen que hacían en el libro del Guasipungo, ¿no? Y entonces así, Cuestionarios. ¿cómo vos como profe haces que a los chicos, o sea, se interesen por una lectura que en realidad sigue siendo obligada si es que está en el libro? Porque, o sea, te tocaba leer La Emancipada, y quizá no eran libros que te gustaban, pero para completar el libro por lo menos te tocaba leer. O sea, sigue Claro, siendo esto, obligatorio finalmente, eso en ¿no? nuestro tiempo sí pasaba, ¿no? Y era como de ley completar el currículum del ministerio y leer los textos que propone el ministerio o el colegio. Pero claro, en la actualidad no existen estos libros ya. Ya no están estos libros que nos obligaban, digamos, a leerlos y llenar los talleres de cada libro, porque se quitó eso. Y yo me acuerdo que en mi tiempo de colegio, por lo menos leíamos unos 4 libros, 5 libros, creo que en todo el año, era poquito, pero actualmente no existe ¿qué será? Una lista de libros que deben cumplir obligatoriamente los estudiantes, las lecturas, ¿no? No hay esto ya. Entonces, hay como en el libro de cada materia, están los temas de ahí, y en el de lengua y literatura están fragmentos de lecturas, están algunos cuentos de algunos autores, pero ya no están de manera obligatoria que se lea, digamos, Guasipungo, La Emancipada, Metamorfosis, ya no existe esto. Y también a mí me parece que, por eso digo que hay un problema en el sistema educativo, porque se elimina esto. Y de a poquito van como eliminando las materias de ciencias humanas, porque, por ejemplo, artística tienen 1 hora de artística. Y claro, y a veces eso también es muy importante, porque no solo debemos ser funcionales y que cada vez nos quiten como más tiempo de clase a estas otras materias, es simplemente dejarnos de que no pensemos también. Pero lo que ahora hay en el colegio es que se propone, digamos, lecturas, eh, pero por parte del área de lengua y literatura. Pero como vemos que hay, bueno, más bien creo que se le considera al estudiante que no es capaz de leer, entonces se le da 2 libros, uno por cada quimestre, sí, más bien como 2 en todo el año. Entonces me preocupa un montón, porque no, a más de que, claro, se obliga a leer, pero lo que está en el libro de lengua y literatura, pero tampoco se está como fortaleciendo la lectura como debería fortalecerse. Entonces, si es que hay profes también que ya no mandan o que ya no están considerando los libros, porque también me he dado cuenta que tampoco los profes tampoco leen, porque vienen de ese proceso. Entonces se ha olvidado completamente esta idea de que la lectura sí es importante para las personas, o yo lo considero como importante para las personas, pero ya no hay los tipos de talleres. Qué bueno, porque es horrible. Diego, cuando tú mencionas, Es verdad. el tema de que, por ejemplo, en tu caso, se mandan a leer a los chicos 2 libros por todo el año, me doy cuenta que también es un limitante, ¿no? Eh, Les pienso a los profesores como esos seres que tienen el conocimiento, tal vez y ese saber dominante de decirle a los chicos, no, es que tienen que leer esto, tienen que leer este libro, tienen que leer este otro libro porque, no sé, les va a enseñar tal o cual cosa. Entonces, si ellos les mandan a leer, por ejemplo, 2 libros en todo el año, ellos mismos están limitándole a los chicos a que tengan como un proceso de lectura constante o como mucho más seguido. Por eso te pregunto,
cómo inculcarle a los jóvenes, o en este caso empezar, no sé, desde las escuelas, cómo inculcarles qué leer y cómo leer. Ya, yo, lo que yo hice como profe al darme cuenta, primero hablaba con un amigo que fue el que me permitió como conocer un poco más de los espacios de la educación. Me dijo que no prepare nada antes de conocerles a los chicos. Porque yo decía, como, ¿y ahora qué hago? Porque era mi primera vez en un colegio. Decía, ¿y ahora qué hago? Porque no sabía cómo dar clases. Solo daba clases en preuniversitarios, que es facilito, pero en colegios es otra cosa que de locos. Entonces no sabía qué hacer y él me dijo, no prepares nada. Anda, conversa con los chicos, conversa con tus estudiantes. Por lo menos una semana, me dijo eso. Hazte loco, planifica, entrega la planificación, que es lo que te va a calificar el rector, pero vos dedícate como una semana a conocer a tus estudiantes. Y de acuerdo a cómo vayas conociéndoles, vos vas a pensar en las lecturas que quieras que lean ellos. Entonces dije, ya, de una. Entonces lo que yo hice fue primero eso, conocerles a mis estudiantes. Y claro, el área proponía 2 libros por año, pero yo les daba muchas más lecturas en todo el año. Entonces yo preparé como un libro chiquitito de cuentos o igual de varios autores que les fui contando en el transcurso del año. Entonces ellos decían que les gustaba tal autor, entonces yo les permitía que ellos también me digan qué lecturas les gustó. Y esas lecturas de ese autor, buscar otras y poner también en los textos. O preguntar a mis amigos como qué cuento sería que les vaya a gustar. Entonces por ahí tengo igual otro amigo que me dijo, ponles a Chaparro ahí que les vuelve un poco la cabeza. Dije, ya, de uno. Y a más de eso, también hacerles, bueno, más bien como explicarles a los chicos que el escritor o el lector no es ese ser intelectual, erudito, inalcanzable, sino que la lectura y la escritura y todo como lo que engloba estar dentro de esos espacios es para todas las personas. Entonces, como lo que un día hice también es, claro, me odiaron los representantes, pero les llevé a que lea, bueno, les mandé un cuento de Bukowski que no debía haberles mandado, porque eran muy chiquitos todavía, pero quedaron así como locos al darse cuenta que, digamos, existe otro lenguaje para contar las cosas, o mucho más fuerte y mucho más directo, y se dieron cuenta que no todos los escritores que estamos acostumbrados a pensar que son seres súper inteligentes, inalcanzables. Entonces, yo sí les digo, no les voy a mandar a leer clásicos primero porque no creo que los libros clásicos se deban mandar como a leer así y que lo entiendan de una. A veces ni yo mismo entiendo el Quijote, digo que... Ajá, entonces como darles las lecturas que sean necesarias para ellos, de acuerdo a sus contextos y de acuerdo a lo que ellos como van empezando sus lecturas. Entonces, además de eso, contarles muchas historias que también me contaron a mí y contarles a ellos en las clases. Entonces, ahí creo que de esa forma se va quitando un poco que la lectura sea inalcanzable, que los libros que propone el ministerio, que propone el colegio, sí, está bien que los proponga y nos limitan a eso, pero también está la libre cátedra del profe y ahí nosotros proponemos también cosas, porque si los profes también nos cerramos a que solo eso van a leer, entonces ahí estamos con un problema desde la docencia, porque tampoco me exijo más yo. Entonces, claro, como me decía mi amigo, ya cumplimos las planificaciones, damos las planificaciones, pero también proponemos otras cosas. Sabes que yo quiero rescatar algo que has mencionado y es esto de que los profes de literatura no leen, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí ya el proceso se rompe porque, como vos dices, o sea, es súper importante hablar desde la experiencia, desde ti como lector, cómo fue, cómo percibiste ese libro, cómo lo comprendiste, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando tú planificas las lecturas que les vas a mandar, ¿son de libros que has leído siempre o como que por ahí investigas más o menos qué podrías mandarles a leer o algo así? Son libros que he leído,
bueno, más que libros, cuentos, porque el libro completo nunca he avanzado a que lo lean por el tiempo que tenemos, ¿no? Pero hemos leído bastantes cuentos que yo he leído, otros que me han contado mis amigos cuando les digo, no sé, qué mandarles a leer. Entonces me dijo, yo tengo un cuento buenísimo, mándales a leer ese. Entonces dije, ya, de uno. Mándales a leer Lo busco. Bukowski. ¿Ese No, fue un consejo o esa fue tu decisión? esa fue mi decisión porque andaban que no querían leer. Y dije, vamos a leer un poco de este chico. Claro, también, Entonces, también les debió haber llamado la atención, ¿no? Por lo que dices, porque es un lenguaje completamente distinto. Yo creo que ellos están como en esa edad así de que necesitan claro, algo como boom para que que digan, les choque, esto me gusta. Ajá, Algo ajá, que y les más que nada despierte también. yo les leí a Bukowski, o sea, yo estaba leyéndoles en voz alta, entonces se asustaban cada que decía una mala palabra. ¡Profe! Dije, "Ay". claro. Porque además se tiene esa idea de que tiene que ser muy pulcra, ¿no? O sea, Sí, regresamos a lo que vos decías de que los lectores inalcanzables y súper eruditos y también que escriben muy bonito, por ejemplo. Exacto. Cuando la ajá, literatura es bastante amplia y pues encontrar, muy amplio. Entonces, sí, esa misma era la idea que tenía con Bukowski, no solo con Bukowski, creo que le llevé también al, ¿cómo se llama? A Medina Reyes. Les gustó mucho porque está en el tiempo de enamorarse de la chica que no pueden tenerla. Entonces estaban leyendo, como era hace una era vez el amor, pero tuve que matarlo. Entonces justamente dijeron, perfecto para la edad. ajá, les gustó muchísimo. Ese creo que lo leyeron completo, ese lo leyeron completo. Yo creo que sí, porque Eh, además es chiquito y sí te envuelve, ¿no? ajá, entonces lo que hice yo es eso, investigar cuentos que les pueda gustar, que ya conociéndoles a los estudiantes, lo que he leído yo y lo que también me han dicho muchos amigos. Entonces esas Ujú. tres cosas han servido como para yo proponerles lecturas. Y también lo que me han contado igual amigos, porque como por suerte ya logré como rodearme de gente muy genial y que conocen muchas historias, entonces a uno le cuentan, queda fascinado y dice, esto les voy a contar a mis estudiantes. Entonces como súper bonito también es que tengan, bueno, que tenga como mis amigos o gente como que conocida que me vaya contando eso. Eh, sí, Es interesante el tema de la estrategia, por así decirlo, que tú utilizas, Diego. El tema de la historia oral, ¿no? Que primero tú les digas a los chicos, ¿saben qué? Yo leí este cuento, me pareció así, asado y cocinado, para que ellos puedan tener también una idea y puedan como que sentir ese cosquilleo por la lectura. Y me recordaste porque cuando yo estaba en el colegio, mi profesor de literatura nos hizo leer mucho teatro y la estrategia de él era que esa obra de teatro la podamos realizar, por ejemplo, para las casas abiertas. Entonces, terminábamos la casa abierta y ya, profe, ¿cuál es el siguiente libro? Entonces, esas estrategias creo que también son muy importantes y que sí se deberían retomar para este regreso ya a las clases presenciales, ¿no? Porque clases como tú dices, presenciales. va a ser también otro proceso mucho más complicado el tema de que hay muchos chicos que por sus situaciones, que por sus realidades no leían. Muchos chicos hasta que abandonaron el tema de los estudios, entonces va a ser muy complejo en realidad que retomen el tema de la lectura. Eh, Claro, sí, hay varias estrategias que yo he visto que toman algunos compañeros también para que les guste un poco más leer, compañeros de otros colegios. Y una de las cosas que a mí me pareció como súper bonito también, como tú dijiste, digamos, que se monte una obra del libro que leyeron, también fue como genial, digamos, yo lo que hice, no se logró montar la obra que quería, pero bueno, la otra cosa que se hizo, les invité a Luguito Palacios con Memoria Andante al colegio, al 10 de agosto cuando trabajaba allá. Entonces eso fue como también otra cosa hermosa que, que resultó muy bien, porque los chicos la pasaron bien, se rieron y fue como parte, digamos, de la materia de lengua y literatura, entonces vieron como un interés ahí. Y cuando ya hubo la pandemia,
pues, se volvió a hacer esto de ya no se pudo invitarles, pero fue una reunión por Zoom que se hizo igual con memoria andante con otros chicos en este caso, igual fue lo mismo, ¿no? Entonces creo que el buscar estrategias es súper importante para que tengan este gusto. Yo les llevé por primera vez a una feria de libro, nunca habían ido a una feria de libro y tampoco nadie se arriesgaba a sacarles del colegio porque es muy complicado, entonces dije, bueno, con una profe que me llevó bastante bien, igual logramos hacer eso. Y fue una catástrofe, porque le llevamos en trole. Les llevamos ¿cuántos eran? Creo que 30 y algo les llevamos en trole. Y todos con miedo de que no se pierdan, cójanse de las manitos. Cruce Pero la calle. Les gustó mucho llegar allá. Claro, vimos que iban otros chicos ¿cómo se llaman? En sus propios autos de los colegios, ¿no? En los recorridos. Les dijimos, bueno, no importa, llegamos en trole nosotros. Pero fue también otra cosa que funcionó porque vieron otro espacio que no estaban acostumbrados a ver. Y la feria del libro es súper bonita, entonces vieron ese espacio y les gustó como averiguar también ya por su cuenta sobre lecturas. Sí, yo creo que eso depende también mucho del profe, o sea, regresamos a lo del inicio porque, o sea, yo me acuerdo, mi experiencia con la profe de literatura fue así, lo que les digo, como llenar el libro y no sé qué, pero sí creo que es súper importante las estrategias, como dice la Lu, las estrategias y también que al profe tenga esas experiencias para contar. O sea, como que vos les cuenten, saben que a mí este libro lo leí en tal etapa de mi vida y me cambió la perspectiva o me hizo llorar o qué sé yo. Entonces yo sí creo que depende muchísimo del profe y, o sea, no sé, ¿cómo ha sido tu experiencia hasta ahora de profe? Supongo que en los primeros años igual así más o menos, pero ahora ya debes estar experto, ¿o qué? Me robaron el primer día de clase. Bautizado. Claro, Bautizado. me decían, no, ese colegio es bien peligroso, que no sé qué. Decían, ay, qué exagerados. Me robaron el paraguas. Pero sí, en mis primeros días de profe, mis primeros meses de profe, hasta ahora todavía me falta organizarme mucho. A veces no alcanzo a revisar todos los trabajos y leer todos y mandar a lo que deben corregir. Todavía no me avanzo, digo, ¿cómo lo logran otros profes? Deben enseñarme eso. Pero al principio, mis primeros meses de clase, fui a trabajar con novenos y con décimos. Son niños todavía y fue un desastre. No pude ser profe. Esos días no pude ser profe porque no sabía cómo hacer que tengan disciplina sin tener que gritarles. Entonces era muy difícil. Y luego ya como en la actualidad, fue también muy importante que yo haya pasado por diferentes colegios y diferentes cursos, diferentes chicos también, porque me di cuenta que como profe sí funciona. Antes era por necesidad, ahora veo que sí he sido un buen profe. Eh, y que creo que todo lo que se ha aprendido, más que como lo que he leído, lo que he aprendido en toda mi experiencia, que son esos saberes que uno a veces no los considera importantes, son lo que más me ha ayudado. Entonces, ahora no me considero como el gran profe de literatura, creo que sí hay muchos profes de literatura que son muy buenos, no sé, no los conozco, pero debe haber muchos profes que sean muy buenos. No los Eh, conozco, dice. Debe haber, pero yo no los conozco. Sí, sí Mi debe es que haber. profe, no sé, mi profe de literatura era muy bueno, es muy bueno. Ya, un ejemplo, el para de, muestra un ay, botón. no, también tenía otras compañeras que eran muy buenas, pero ellas, digamos, daban a octavo. Entonces me parecía otro reto dar a niños. Yo todavía no he trabajado con niños. Yo he trabajado con chicos de ya adolescentes, de bachillerato, que es más fácil trabajar con ellos porque ya es como tienen otra forma de, de aprendizaje también, que creo que es hasta un poco más sencillo enseñarles a ellos que a los niños, creo. Pero entonces, antes como profe no podía dirigir una clase. No lograba aplicar las metodologías que uno
se lee en la universidad, decir, esta voy a aplicar de ley, esta me va a servir full. No se pudo. Entonces dices que entonces las metodologías que se van como implementando, que me han servido a mí, creo que son una mezcla de todas las cosas. Entonces decir como, coger un poquito de esta, un poquito de la de acá, y tratar como de implementar, pero una vez que se conozca a los chicos. Porque hay cursos que son súper difíciles y otros cursos que son muy fácil trabajar. Entonces, eso me doy cuenta ahora, porque ya creo que 4 años de profe me ha permitido que pueda conocerles a los chicos. Y también he visto como otros compañeros que llevan mucho más tiempo en la docencia, que es facilito, entran al curso y todos los chicos como quedan tranquilitos. Quizá por el miedo, quizá no, pero ya se ve como la experiencia y los saberes que tienen los profesores. Yo creo que aún me falta un montón para poder como decir que sí soy un buen profe. Hasta el momento creo que todo es una aprendizajes por montones, pero por lo menos ya puedo dirigir unas clases y aplicar las metodologías. Y que se comporten sin gritar. Chévere, chévere, Diego. Estamos ya llegando al final de nuestra charla y ha sido súper interesante recordar lo que hemos leído, cómo lo leíamos y creo que vas por buen camino, Diego. Yo creo que después de unos años va a haber alguien que diga, yo sí tuve un profesor de literatura que me enseñó cómo leer, qué leer, entonces vas por buen camino. Queremos agradecerte y comprometerte también para que vuelvas a nuestro espacio y nos sigas comentando de esos procesos en temas de educación que tienes con tus alumnos. Listo, muchísimas gracias también. Creo que ya se fueron los nervios. Ya después de 40 minutos. Creo que ya se fueron. Muchas gracias, Sí. Diego, muchas gracias. Que estaba súper pendiente esta entrevista, no tienen ni idea cuánto. Pero bueno, ha sido súper chévere conversar con vos. Espero igual que sigas en tu camino porque yo cacho que eres un buen profe y te gusta mucho leer y por eso lo enseñas así. Entonces, que nada, que sigas compartiendo experiencias, que sigas haciéndoles a los chicos tener un amor ahí por la lectura, que no sea obligatorio. Y gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias igual, Lu y Vane, por invitarme a hablar de esto. Creo que es igual muy, muy bacán que se conozca como otras cosas también, de que los procesos son muy, muy difíciles y que se necesita como profe es escucharles a nuestros estudiantes. Y sin eso no se puede enseñar. Creo que la luz se fue. No, eso, sigue ahí, ya. Eso es lo más importante, ¿no? Nosotros hubiésemos querido tener esos profesores que conozcan primero a sus estudiantes para poder encaminar el tema de la enseñanza. Chicos, llegamos al final de este espacio, de esta conversación. Nos vemos el próximo jueves con más entrevistas y con más amigos. Chao. Es hora de cerrar la galería.